Malaquías, capítulo 1. También puede llegar a Mateo y retroceder un libro. Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Amén. Cuando iniciamos un nuevo estudio de un libro de la Biblia como iglesia, hermanos y amigos, siempre medito en por qué estamos estudiando ese libro ahora. Pienso en cómo Dios nos ha guiado a este libro en este momento. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en estas semanas o en estos meses por medio de este libro en especial? Y esto especialmente es la verdad ahora que vamos a estudiar el libro de Malaquías, porque ya estudiamos los libros anteriores. Estudiamos la profecía de Ageo, estudiamos la profecía de Zacarías, y nos tomamos mucho tiempo para terminar de estudiarlos. Y mi intención era de continuo estudiar Malaquías también, porque los tres libros están muy relacionados. No por el tiempo necesariamente, porque Malaquías predicó muchos años después de Ageo y Zacarías, sino más bien hablo de que están relacionados los tres profetas porque tratan con el tiempo después de que los judíos regresaran de su exilio. Dicho de otra manera, después que los judíos volvieron de estar 70 años como esclavos esparcidos por toda Babilonia, una vez que ellos volvieron a Jerusalén, Dios usó a tres profetas, a tres predicadores. Usó al profeta Ageo, usó al profeta Zacarías y años después al profeta Malaquías. Como vimos, estos profetas tienen algunos temas similares porque comparten un contexto similar. Pero no estudiamos este libro de Malaquías tan inmediatamente como yo lo planeé. El estudio del libro de Zacarías se extendió más del tiempo de lo pensado y no me acuerdo ni por qué. Luego el Señor nos guió a estudiar muchos salmos producto de las situaciones que estábamos viviendo en el país y como país. Luego estudiamos el libro de Nehemías y eso es porque recién ahora estábamos encarando el libro y ahora estamos enfrentando el libro de Malaquías. Y lo hacemos así porque las palabras de Malaquías están en el contexto del último capítulo de Nehemías. En este sentido, sí, por un lado, estamos estudiando Malaquías, vamos a decirlo así, en el tiempo cronológico, en el tiempo que lo había planeado en el sentido de la consecuencia de un libro y de otro libro. Ya hemos estudiado Nehemías, ahora tenemos que estudiar Malaquías. Y así yo lo había dicho, de hecho. Si ustedes recuerdan, hermanos, yo siempre les anticipé los libros de la Biblia que íbamos a predicar. Yo les dije que íbamos a ver Esdras hasta la mitad, luego íbamos a ver Ageo, luego íbamos a ver Zacarías, luego íbamos a ver Esther, luego dije que íbamos a volver a terminar el libro de Esdras, luego íbamos a ver Nehemías y luego inmediatamente íbamos a ver Malaquías. Esdras fueron 10 predicaciones, Ageo fueron 6 predicaciones, Zacarías fueron 27 predicaciones, Esther fueron 17 predicaciones, Nehemías fueron 12 predicaciones. Dicho de otra manera, en todo esto usé 72 sermones. De estas 72 predicaciones, la primera la comencé el 6 de junio del 2021. Por tanto, estas 72 predicaciones, en mi plan de predicación, se tuvo que haber terminado allá a finales de diciembre del 2022 o al final de enero del 2023. Y allí, en el 2023, enero, comenzar con Malaquías. Pero el plan fue otro. O sea, hemos estudiado estos libros. O sea, no cambió la dieta, pero los tiempos fueron de Dios. Y el Señor ha decidido, sin forzarnos a nada, solo en su pleno pastoreo,
en la pericia de sus manos, el Señor nos llevó también por otros capítulos de la Biblia y ahora en este tiempo estamos estudiando Malaquías. Vamos a estudiar esta profecía que es parte de la palabra de Dios y por eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, vamos a estudiar una parte del Antiguo Testamento, que de hecho es la última parte del Antiguo Testamento, porque estas cosas fueron escritas para nosotros, como ejemplo, como principios universales para todo el pueblo de Dios en todo tiempo, y por supuesto que en ella encontramos sabiduría con respecto al reino de nuestro Cristo. En ese sentido, vamos a estudiar de Cristo en este libro, porque Cristo es el tema de toda la Biblia, sin duda. Ahora, hermanos, Malaquías era un profeta quien vivía después del exilio de los judíos, después que había regresado a su tierra los judíos, y de hecho, como no tenemos, hermanos, cómo fechar cuando se escribió este libro, pues entonces tenemos que meternos en el libro para entender más o menos cuándo fue que escribió Malaquías. Ahora, de lo que leemos de este libro, y por cierto les recuerdo que les mandé la tarea, que a lo largo de todas estas semanas que estudiemos Malaquías, les mandé la tarea que en la semana lean el último libro de Nehemías y todo Malaquías, ¿no es cierto? Que son 4 capítulos, total son 5 capítulos. Ahora, de lo que leemos en este libro, parece que ellos habían acabado la construcción del templo, un tema que era tan esencial para ellos, y se acuerdan, era un tema muy importante dentro del contexto del libro de Ageo. Ahora, la adoración externa hacia Dios regresó otra vez a la normalidad, si podemos hablarlo así, y otra vez la ley llega a ser predicada, llega a ser anunciada. Y por eso es que entonces tenemos que ubicar al libro de Malaquías después del exilio. Entonces el pueblo judío estaba entonces en su tierra de vuelta, con el templo terminado, con la adoración restablecida. Así que por ese lado pasaba algo en el pueblo. Había regocijo. Habían terminado el templo, estaban viendo la adoración, estaban en la tierra, estaban contentos. Pero ¿sabe qué sucedía? Todavía había problemas en medio de ellos. Todavía había problemas en el pueblo y sobre todo puntualmente tenían problemas en relación con Dios. En parte, ¿saben por qué? Porque Ageo había profetizado de la gloria de Dios llenando el templo, pero el pueblo todavía no había visto pues la gloria de Dios con sus ojos naturales. Estaban luchando con sus dudas de que por qué Dios no ha cumplido esa promesa, o ciertas promesas que había hecho por los profetas. O peor, ¿saben qué sucedía? Que los hombres en ese momento ya no estaban viviendo por fe, sino que estaban viviendo por vista. Entonces pasaban acusando a Dios de no ser fiel, a no hacer lo que Él había prometido. Claro, no lo estaban viendo con sus sentidos naturales. Y por eso Dios manda a su siervo Malaquías para hablar con el pueblo en este tiempo, para comunicarles la palabra de Dios a ellos. Como dije, hermanos, parece que Malaquías estaba profetizando durante el tiempo cuando Nehemías era gobernador, porque trata de muchos temas muy parecidos a los pecados que Nehemías tuvo que tratar en ese tiempo. La violación del día de reposo, las relaciones con mujeres incrédulas, la ignorancia con respecto al diezmo y las ofrendas, etc. Y estos pecados eran el resultado de los judíos olvidando quién era su Dios. Este pecado era el resultado de ellos no creyendo en las promesas del Señor. Por eso ellos con sus labios profesaban conocer y seguirle y amarle, pero sus vidas mostraban lo contrario. Su pecado mostró que su religión era solamente externa y nada más. Y Malaquías fue llamado a proclamar la palabra de Dios en contra de su pueblo en ese tiempo. Ahora, por otro lado, no solamente proclamar en contra del pueblo de Dios, sino que también Malaquías proclamó la esperanza que está en el Mesías, en Cristo. Al final del libro encontramos estos versículos tan maravillosos que leemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Si quiere, vaya conmigo allá y spoileemos un poco el libro. ¿Qué le parece?
Vaya conmigo al capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice el texto: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no lo dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Como ven, al final del libro entonces encontramos la clave. Esta profecía habla claramente de Cristo, el futuro Mesías, que iba a venir para juzgar, pero también que venía para salvar. Ahora, hermanos, menciono esto ahora porque la manera en la cual termina este libro debería afectar cómo lo leemos este libro y cómo tenemos que estudiar este libro en estas semanas. Hermanos, Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero en este libro. El pueblo de Dios, ya sea en ese entonces o nosotros hoy en día, el pueblo de Dios debería darse cuenta de su pecado y de arrepentirse. Pero la razón para aquello, ¿saben cuál es? Es Cristo. La razón por la cual el pueblo de Dios debe arrepentirse y poner su fe en el Mesías es porque Cristo vendría. Y Cristo vino. Y para nosotros, Cristo vendrá por segunda vez. Con esta esperanza termina el Antiguo Testamento, con la esperanza del Mesías. Ahora, no iba a llegar al siguiente día. Llegó 400 años después. Pero la promesa de Dios era firme. Y Cristo iba a venir a salvar a su pueblo. Pero ¿de qué salvación estamos hablando? Del alma. Entonces, ¿qué podemos aprender de este libro de Malaquías? ¿Por qué deberíamos estudiarlo? No somos judíos, ¿no es cierto? No somos judíos viviendo en Israel de ese tiempo después del exilio, todavía esperando la primera venida de Cristo. Nosotros no adoramos a Dios en un templo. Pero mis queridos amigos, escúchenme, el ser humano no cambia. Y los problemas del pueblo de Dios en ese tiempo, sus pecados, siguen siendo iguales, siguen siendo la misma tentación y caemos en los mismos pecados nosotros como pueblo de Dios hoy. Cuando leemos aquí las palabras de los judíos, hermanos, y por eso les invito a que insistan en leer el libro, cuando leemos las palabras de los judíos que le decían a Dios, nosotros nos vemos allí. Son palabras que de hecho salen de nuestra boca. O son palabras que de hecho salen en nuestros pensamientos. Puede ser en diferentes contextos, pero salen en nuestros pensamientos. Tal vez con diferentes términos, pero lo decimos también. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Dios responde igual, como vamos a ver el día de hoy. Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero debido a su pecado. Dios respondió así en ese tiempo y Dios responde igual ahora. Hermanos, el tema del libro de Malaquías entonces es que Dios habla en contra de un pueblo que solamente le adora de manera formalista y externa. El pueblo de Dios, aún actuando así, tiene sus excusas, como vamos a ver en estos capítulos. El pueblo de Dios tiene sus razones, tiene sus justificaciones por lo que hace o no hace. Pero hermanos, Dios habla. Dios revela su palabra en contra de su pueblo por medio de sus mensajeros, porque Dios no acepta una vida espiritual que es simplemente formalista, que es simplemente nada más que lo externo, que es simplemente la forma, que es simplemente sin la realidad o que es meramente externa. El Señor no acepta eso. Por eso, hermanos, amigos, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que escuchar lo que dice. Y en este sentido, tenemos que arrepentirnos y poner nuestros ojos en la obra del Mesías, su Hijo, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que permítanme darles el tema de lo que es el libro de Malaquías, porque en base a ese tema es que vamos a encarar todo el libro. El tema del libro de Malaquías es el que yo le propongo por lo menos: Dios habla en contra de un pueblo que solamente le adora de manera formalista
y externa. Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero debido a su pecado. Entonces, hermanos, escúchenme, este es un libro actual. Este es un libro sumamente importante para la iglesia de Dios hoy en día. Y como Dios es el pastor de la iglesia, como vimos el domingo anterior en el estudiar Salmo 23, Él sabe por qué no nos predicó esto antes, allá por finales de diciembre de 2022 o allá por enero de 2023. Y Él quiere hablarnos de eso ahora. Hoy vamos a estudiar nada más, hermanos, que el versículo 1 de esta profecía, como introducción al libro. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Dios habla en contra del pueblo por medio de su mensajero. Y bajo esa propuesta he titulado esta predicación, Dios hablando en contra del pueblo. Bajo ese título quiero decir 3 puntos. En primer lugar, Dios habla. En segundo lugar, Dios habla en contra de su pueblo. En tercer lugar, Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero. Luego de eso daré una aplicación y finalmente una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta predicación. Bendito Señor, cuando nos hablaste en Primera de Crónicas, nos narraste lo que le sucedió a Saúl y la razón por la cual él murió como murió y tu opinión y tu juicio con respecto a Saúl. El texto decía que él no oyó las palabras de Jehová, producto de su rebeldía. No prestó atención e hizo lo que le pareció. Oh Señor, te rogamos que tú abras nuestros oídos a la voz de Cristo. Ayúdanos a oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y Señor, sabiendo que tú pones el querer como el hacer, te pedimos también, Dios, que nos des fuerzas para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos y amigos, Dios habla. Así empieza este libro. Observe conmigo, por favor, el versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Lo leyó? Profecía de la palabra de Jehová. Jehová es un Dios que habla. No es un Dios que hizo el mundo y después lo abandonó para hacer otro y otro. No es un Dios que inició todo este universo y después desapareció para ocuparse de sus propios deseos o vivir con otros dioses. No. El único Dios vivo y verdadero es un Dios que habla. Siempre ha hablado, desde el principio. Así creó todas las cosas. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él constituyó el universo por la palabra de su poder. Y después de crear a Adán y a Eva, ¿sabe qué hizo? Habló con ellos, les dio sus leyes, andando con ellos en el jardín antes de la caída. Y aún después de la caída, ¿sabe qué hizo Dios? Dios habló con los hombres, no dejó de hablarles. ¿Sabe qué fue lo primero que le dijo? Le dio el evangelio a estos hombres. Desde el principio, les dio el evangelio y la promesa de un Salvador y la salvación en ese Salvador. Y vemos que Dios hablaba directamente con algunas personas en el pasado, pero normalmente habla por medio de sus mensajeros, sus profetas. Dios habló con Adán y Adán era un profeta. Dios habló con Noé y Noé fue un profeta también para su generación. Dios habló con Abraham y era profeta también Abraham. Después habló con Moisés, después habló con Elías, habló con Eliseo, habló por medio de Isaías, habló por medio de Jeremías y también está hablando por medio de Malaquías. Dios era muy fiel siempre cuando hablaba con su pueblo. Siempre usó un portavoz para darle su palabra, porque así era el profeta. No uno que predecía el futuro como si eso era ser profeta. A veces lo hacía, pero eso no era la función de ser un profeta. El profeta se caracteriza por hacer una cosa: decir las palabras de Dios como un portador, como un mensajero de Dios.
Él tenía la responsabilidad de comunicar las palabras de Dios al pueblo. Comunicar una palabra que recibía directamente de revelación de Dios. Por eso, por cierto, quiero afirmar, no hay profeta al día de hoy. Porque tenemos la palabra de Dios escrita y por eso no necesitamos ninguna otra revelación directa de Dios. Ya tenemos la revelación de Dios en las Escrituras. Malaquías era un profeta, no sabemos nada más de él, ni de su nombre, sino solamente su nombre, perdón. ¿Y sabes qué significa el nombre de Malaquías? ¿Dónde está aquí Rosana y Erwin? Piénsenlo. Malaquías significa mensajero. Así de simple. Porque el énfasis aquí no está en el profeta, sino que el énfasis está aquí en el mensaje. Dios estaba hablando y por eso el pueblo tenía que hacer caso y poner atención. ¿Y saben qué? Amigos y amigas, Dios sigue hablando hoy. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya vimos que Dios es un Dios que habla. Siempre se ha comunicado con su pueblo y esto sigue siendo la verdad. Dios todavía habla. Hoy en día tenemos su palabra escrita, que es suficiente. Así como que tenemos aquellos que también proclaman su palabra. Y aunque estos que proclaman su palabra no son profetas y no deberían llamarse profetas porque no están recibiendo una revelación directamente de Dios, cuando hoy proclaman la palabra de Dios de manera fiel, aunque no sean profetas, si lo hace conforme a lo que Dios dice, óiganme, es Dios hablando. En ese momento esa persona es el portador de Dios. Es el mensajero de Dios y tenemos que escucharlo. No tenemos la opción de no oírlo, porque Dios está hablando. Si se dan cuenta, no es simplemente que Dios habla. Esto es fácil aceptar. Pero escúchenme, nos habla a nosotros. ¿Y sabe qué? Tenemos que poner atención. Así que yo te pregunto, ¿tú escuchas a Dios cuando Él habla? Tú dices, sí, claro, si Dios me hablara, por supuesto que voy a escuchar, sin duda. Pero escúchame, mi hermano y amigo, no me refiero a Dios hablando con voz del cielo. Dios ya no habla así. Dios habla por medio de su palabra. Tienes en tu mano la palabra inspirada de Dios mismo. Tienes la forma en la cual entonces Dios habla hoy en día. Ahora, pero creo que esto que estoy diciendo aún queda corto. Porque parece a veces muy místico decir que Dios nos habla por medio de su palabra. Como que deberíamos, digámoslo así, como poder abrirla y empezar a sentir algo, ¿no es cierto? Y leer un versículo de repente y sentir algo en el estómago que tiene que ser Dios. No es así para nada. Primero, Dios sí te habla cuando tú usas la palabra. Si no la lees, óyeme, si no la lees, Dios no te habla, punto. Así de simple. Si tú no abres la Biblia y no la lees, Dios no te habla. Si tú no lees la palabra, muestra que a ti no te importa lo que Dios dice. Muestra que Dios está hablando, pero tú tienes mejores cosas que escuchar la voz de Dios. Y muchos de ustedes viven así. Dios está hablando, pero tú le estás ignorando. Porque tienes tiempo para estar en redes sociales, tienes tiempo para estudiar la escuela, tienes tiempo para hablar con tus seres queridos. Eres posiblemente excelente en tus estudios, en tu trabajo. Pero no tienes ni idea cuando dicen capítulo tal y versículo tal. No tienes tiempo para Dios. No tiene sentido pedir a Dios que te guíe si rehusas abrir el libro por la manera en la cual Dios guía. Pero también, como dije, no es simplemente que abras la Biblia al azar cada día y esperes que Dios te diga algo o que cambie tu vida con un versículo. La palabra de Dios, amigo y amiga, no funciona así, no es algo mágico.
Dios te habla por medio de su palabra. No simplemente con un versículo que te impresiona mucho, que te impacta y sabes qué haces y lo pones en el estado. No digo que esté mal eso. Pero no es eso, no fue la impresión lo que hizo que Dios te hablara. ¿Sabes cuándo Dios te habla? Dios te habla cuando simplemente lees la palabra cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y escúchame, y tal vez no sientes nada porque no se trata de sentir, porque al final de cuentas eso no importa. ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes cuándo tú puedes realmente entender que Dios te está hablando? Escúchame, cuando tus pensamientos comienzan a cambiar. Se trata de que tus pensamientos cambien, de que tu voluntad cambie. Escúchame, hermano, amigo, escúchame. No va a pasar porque lees un versículo una vez en la semana. No va a pasar. Eso no va a suceder. Solamente va a suceder cuando tú constantemente leas la palabra del Señor. Es en la consistencia en la palabra. Es tomar el tiempo de leer capítulos de la Biblia, de leer libros enteros de la Biblia. Y no pensar que si no encuentras un versículo maravilloso en tu lectura cada día, entonces significa que Dios no te ha hablado. Así no es, hermanos. Lee la palabra aun cuando no sientas nada. Porque si lo sientes o no, óyeme, Dios te está hablando. Aun si no tuviste un versículo en el cual tú quieras impactar en tus redes sociales, Dios te está hablando. Cuando tú abres la Biblia y la lees. Pero Dios no solamente habla cuando leemos la palabra en privado, mis queridos amigos y hermanos, sino que también habla por medio de la iglesia, en la iglesia, por medio de la enseñanza y la predicación. Malaquías, óiganme, Malaquías aquí estaba predicando ¿a quién? A una persona. Malaquías estaba aquí predicando a una congregación, o sea, al pueblo de Dios. No solamente a una persona. Malaquías no escribió este libro pensando en ti, sino en todo el pueblo de Dios. Entonces tu conversación con Dios no es solamente una conversación privada y personal, sino que Dios te habla a ti, sí, pero también nos habla a nosotros. Mientras escuchamos la misma enseñanza, la misma predicación. Ah, por cierto, y en la misma iglesia. También lo quiero enfatizar. Deja de pensar en tu relación con Dios como solamente algo privado, como solamente algo personal. Ah, no, es que Dios me habla aquí, a veces voy allá y a veces también voy a esa congregación que está chévere y en esa otra congregación también voy y Dios me va hablando, ¿eh? Oh, Dios me está hablando en todos lados. Estas profecías, escúcheme, fueron dirigidas a un pueblo entero. De hecho, no tengo que demostrar mucho, ¿eh? Vaya conmigo al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que fueron libros dirigidos a iglesias locales, a iglesias enteras. Así que es un error entonces estar siempre buscando en las Escrituras un versículo especial para ti. No lo vas a encontrar. Ven a la iglesia para recibir la enseñanza que es para todo el pueblo de Dios y aprender de ella. La revelación de Dios por medio de su palabra es algo que debería ser predicada en público al pueblo de Dios y después atendida por el pueblo de Dios. No deberías estar siempre esperando una experiencia personal en tu vida, un sentimiento especial o cuando estás a solas con Dios. Mi querido hermano y amigo, aquí en la iglesia también es el lugar en donde Dios te convence y te anima y te enseña junto con tus hermanos en la iglesia, quienes están aprendiendo lo mismo. Entonces, Dios te habla cuando asistes a la iglesia y no simplemente porque vienes aquí para una parte del culto o una parte del sermón. Ahora me voy a meter en lío. No somos católicos romanos para creer en la superstición de algo místico que sucede solamente porque estás en un lugar físico por un cierto periodo de tiempo.
lamentablemente muchas iglesias evangélicas creen lo mismo, que hay algo místico cuando vas a cierto edificio. No. Mi querido hermano, óyeme, si no te importa estar para todo el culto, es falta de respeto a Dios, porque Dios te está hablando en el culto. Si no te importa estar ni para toda la predicación, es falta de reverencia a Dios, porque te está hablando y muestra por tus acciones que a ti no te importa lo que Dios está hablando. Y mis queridos hermanos y amigos, se lo voy a decir como siempre con mucho amor, aunque mi cara no ayude. Muchas veces somos muy egoístas. Entramos en este local a veces a cualquier hora, hablando entre nosotros, aun cuando alguien está ya enfrente enseñando, incluso en la escuela dominical, pasando a los niños a su clase tarde, aunque la maestra ya ha empezado la clase, y esto interrumpe toda la clase de los chicos. Y también entrando tarde al culto o levantándonos cuando nos da la gana en la predicación o en medio del culto. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que es Dios que está hablando. Pensamos que estamos en cualquier reunión social, que es solamente un hombre en el púlpito hablando, o solamente la maestra en la escuela dominical hablando. No, hermanos, es Dios que está hablando. Y no tenemos ni temor ni reverencia para escuchar la voz de Dios, y eso sí es un problema serio. Pero cuando te das cuenta de la importancia de la voz de Dios, y organizas tu tiempo para que puedas estar aquí para la escuela dominical y estudiar de manera profunda las grandes doctrinas, la palabra de Dios, entonces Dios te habla a ti. Cuando preparas a tu familia para que tus hijos estén en el principio de su clase, en vez de entrando tarde y no aprendiendo todo, o forzando a la maestra en la escuela dominical que haga un resumen de la última media hora porque está tan interesada que tu hijo no pierda nada de la palabra de Dios. Cuando pones a Dios en primer lugar de esa manera y organizas tu tiempo y a tu familia para mostrar esta reverencia, entonces, mi querido hermano, óyeme, entonces Dios va a hablar con tus hijos. Si tú no le dices a tus hijos que vas a venir a un lugar donde es el culto, adoración a Dios, antes del culto, si no les dices eso, escúchame, padre y madre, Dios no va a hablar con tus hijos. Cuando lo haces tu prioridad para estar cada domingo en el culto, preparado, sin distracciones, con tu Biblia, con tu himnario, antes del culto, con tu vaso de agua si lo necesitas, con tu termo de agua, a lo mejor si lo necesitas al lado tuyo, usando el baño antes de que empiece el culto, cuando sea el caso, porque a veces pasa, ¿no es cierto? Y escuchando juntos y participando juntos en la adoración a Dios, recibiendo la predicación de la palabra de Dios juntos, entonces Dios te va a hablar a ti y a tu familia. Cuando te das cuenta que descansar en el tiempo que tienes es importante, y comer correctamente también es importante, y no mucho antes del culto para que no te duermas en medio del culto, y por tanto haces lo que es importante y no lo que te gusta para estar atento al culto, entonces Dios te va a hablar a ti. Pero mi querido hermano, escúcheme, Dios conoce eso. Dios sabe eso. Cuando entre semana discipulas a otra persona, cuando estudias la palabra con otras personas, cuando y esto lo voy a decir de manera específica, lo que voy a decir ahora lo digo de manera específica para nuestra iglesia local. Cuando te conectas los miércoles como prioritario para escuchar doctrinas juntos, cuando te conectas los viernes como prioritario para estar oyendo lo mismo que tus hermanos, o a los que dices que son tus hermanos o que quieres ser hermanos con ellos, cuando tú priorizas eso, Dios te habla a ti. Mi querido hermano, escúchame, no juegues con la iglesia de Dios, no juegues con la iglesia de Dios.
¿Quieres que Dios te hable a ti? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces tienes que atender los medios de gracia ordinario que Dios ha establecido y decretado. ¿Cuáles? La palabra de Dios leída, la palabra de Dios escuchada, la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios cantada, la palabra de Dios orada y la palabra de Dios observada cada vez que hay bautizo y cena del Señor. Porque si no, aunque dices que quieres que Dios te hable, que te diga qué hacer, aunque clames a Dios que te ayude en tus problemas, mi querido hermano y hermana, y mi querido amigo y amiga, es pura hipocresía. Porque el problema no es que Dios no ha hablado, el problema es que no quieres oírle. Y Dios todavía habla. Así que mi querido hermano y amigo, hazle caso al Señor. Procura estar en el lugar en donde Dios va a hablar y escucha su voz. Pero no solamente vemos que Dios habla, en segundo lugar, Dios habla en contra de su pueblo. Dios habla y a veces Dios habla en contra de su pueblo. Mire lo que dice el versículo 1 de Malaquías 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová. ¿Qué más dice? Contra Israel. Y esto, hermanos, es mucho más fuerte. Porque queremos que Dios nos hable, ¿no es cierto? Pero no queremos que hable contra nosotros. Tal vez a algunos aquí no les gustó tanto lo que acabé de decir, ¿no es cierto? El pastor solamente debería animar a su congregación, amarlos, no hablar en contra de ellos, no hablar en contra de sus pecados, peor aún cuando tiene apenas 2 domingos como pastor. Pero a veces es precisamente lo que el pueblo de Dios necesita. Cuando se ha desviado, cuando hace cosas de manera externa, pero no de corazón, cuando se queja de Dios y lo que Él no ha hecho, sin obedecer su palabra, necesitamos que Dios hable en contra de su pueblo. Ahora, vamos a considerar esto. La pregunta es esta: ¿cómo es posible que Dios hable en contra de su pueblo? ¿No debería siempre estar de nuestro lado? ¿No debería estar ayudándonos? ¿No debería estar más bien animándonos? Y hermanos, claro que sí. Y por un lado sí lo hace. Pero también Dios muestra su amor para con nosotros cuando nos disciplina. Vaya conmigo, por favor, el pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Acompáñame allí. Hebreos 12, 5 al 8. Dice el texto, Hebreos 12, 5 al 8. Y ya ves, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no te confrontara con tu pecado, hablando en contra de ti a veces, ¿sabes qué? Lo más probable es que no te ama. Pero sí te ama, así como amó a su pueblo en los días de Malaquías. Y por eso tiene que hablarnos fuerte, a veces disciplinarnos, quitarnos cosas, a veces no bendecirnos con lo que queremos, incluso, como profesamos como iglesia, hasta esconder la luz de su rostro por un tiempo, para que nos demos cuenta de que algo no está bien en nuestras vidas y desesperadamente necesitemos cambiar. Sabemos el versículo famoso, ¿no es cierto?, de 2 Timoteo 3:16. Este texto nos dice que la palabra de Dios no solamente es inspirada y útil para enseñarte y para instruirte, sino que también sirve para redarguirte y para corregirte. O sea, la Biblia te enseña lo que está mal para que no lo hagas y te enseña cómo volverte de ese mal camino.
Entonces, cuando el pueblo de Dios está viviendo solamente de manera externa y formalista, cuando está en pecado y tiene sus excusas y no quiere cambiar, Dios tiene que hablar en contra de ellos. Y podemos decir que Dios habla en contra de su pueblo, a veces por dos razones. En primer lugar, porque los que afirman ser parte de su pueblo no son parte de su pueblo, como en el caso del Israel étnico. No todos los que fueron circuncidados en la nación de Israel eran verdaderos hijos de Dios. Probablemente la mayoría de los israelitas desde el tiempo del Éxodo eran incrédulos. Tenían la señal externa, pertenecían al pueblo étnico de Dios, pero no de corazón. Y por eso muchas veces ni hicieron lo correcto. Por eso leemos de tanta rebeldía de la nación en contra de Dios. Y aun cuando sí lo hacían, cuando sí obedecían, muchas veces no lo hacían de corazón. Y Dios no lo aceptó, sino habló más bien en contra de ellos. Por eso Dios mandó a sus profetas a través de los siglos para hablar en contra de ese pueblo que solamente adoraba de manera externa y mostrándole a ese pueblo que en verdad no conocían al Dios verdadero. Por medio de esos profetas le decían que no eran hijos de Dios. Y por medio de las consecuencias de su rebeldía, les mostraba que tenían que convertirse y circuncidarse el corazón. Y mis queridos hermanos, esto es algo que se debería también predicar en la iglesia constantemente. No todos los que asisten a una iglesia cristiana son cristianos. Ustedes no son hermanos porque asisten. Y a veces cometemos este error. Y tal vez por conveniencia, ¿no es cierto? Porque tal vez nos olvidamos el nombre de una persona y es más fácil llamarle hermano. A una persona que apenas asiste o a veces cuando asiste por mucho tiempo y le decimos hermano, ¿cómo? ¿Dónde está la lista de él? ¿Dónde está? Y mis queridos hermanos, no pienso en nada más peligroso que esto. Hacer que una persona piense que es un hermano, que es parte de la familia de Dios, simplemente porque yo le llame hermano, o simplemente porque asiste a la iglesia o a esta iglesia. Y voy a decir algo incómodo, pero ahora creo que con todo esto creo que ahora sí me van a entender lo que siempre he querido decirles. Por eso le he dicho a los niños, y le digo a los padres de los niños, le digo que no me llamen hermano John, porque no soy hermano de esos niños, no lo soy. No le enseña a decir a los niños que me digan hermano John, porque no soy hermano de esos niños. Espero serlo, pero no soy hermano de ellos. Enséñale a que me digan don John, si a usted le gusta que haya un título en medio. Don Pazmiño, viejísimo. Enséñale que me diga don John si usted necesita tener un título en medio. Pero no le enseñe a decir hermano John. Pero no solamente a mí. Óigame hermano, tampoco le enseña a decir a su hijo hermano John a los hermanos mayores de la iglesia. Perdón, hermanos a los hermanos mayores de la iglesia. No le enseñe. Él es Juan, que le digan Juan. Ingeniero Juan, porque es ingeniero. Hombre dotado. Díganle. Ingeniera Gillita. Dígale. Profesora Elizabeth. No son hermanos de ellos. Enséñele eso. O dígale señora Elizabeth o señora Gigi. Señora Karen. Quiero que todos me oigan bien, hermanos. Todos los que vienen aquí están más que bienvenidos, ¿eh? Todos están más que bienvenidos. Todos podemos llegar a ser amigos inmediatamente, en el momento que usted entre. Los amamos, pero no son hermanos hasta que no se salven. No lo son.
Y no queremos confundir a nadie con esto. No llamen hermano a una persona que no conoces, a una persona que empieza a lo mejor a asistir aquí, o aún cuando tiene mucho tiempo, pero no ha dado frutos de conversión. Porque precisamente por eso Dios, a través de la historia, ha tenido que hablar en contra de su pueblo. Los que son parte de una iglesia visible, pero que no son en verdad cristianos. No todos los que han sido bautizados en iglesia cristiana son cristianos. Y ni todos los miembros de la iglesia cristiana son cristianos. Y cuando una iglesia empieza a tener muchas personas así, la iglesia está en peligro. No te bautices si no estás dispuesto a dejar todo y seguir a Cristo. Eso dice la Biblia. No seas miembro de esta iglesia si no te comprometes con esta iglesia según el Señor. Estas cosas no te hacen bien con Dios y de hecho puede ser para tu condenación. Y Dios tiene que entonces hablar en contra de ti porque no eres lo que afirmas ser. Pero también Dios puede hablar en contra de su pueblo cuando son verdaderos cristianos. Y por supuesto que necesitamos también la exhortación de Dios. Necesitamos su corrección y disciplina como hijos, como ya vimos en Hebreos 12. Es lo que vemos en este libro también. Malaquías va a tocar temas de la adoración a Dios, va a tocar temas de la vida espiritual cuando parece meramente externo y formalista. Toca temas específicos como, por ejemplo, ofrecer lo inmundo a Dios o no darle a Dios lo que merece. Habla en este libro del pecado, de juntarse con los incrédulos, especialmente en el matrimonio. Habla de nosotros como pueblo cuando comenzamos a murmurar de Dios y murmurar de la justicia de Dios. Habla de nosotros como pueblo cuando somos avaros y codiciosos y le comenzamos a robar a Dios. Habla con respecto a nosotros de que no aceptamos la voluntad de Dios. Dios habla aquí en contra de su pueblo de manera directa y fuertemente. ¿Y por qué lo hace así? Porque somos pecadores. Pero Dios nos habla con amor, por amor y en disciplina. Y lo hace con nosotros también entonces hoy en día. Habla en contra de nosotros si estamos viviendo de esta manera. Dios sigue hablando en contra de aquellos que afirman ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Y sigue hablando en contra de los verdaderos cristianos que han dejado su único y verdadero amor, que es el Señor. Habla de ellos cuando se han desviado, cuando han seguido el mundo, cuando han seguido las perspectivas del mundo en vez de Dios y su palabra. Dios nos habla. ¿Saben por qué? Porque Dios es celoso de su pueblo. No hay amantes entre Dios y su pueblo. Siempre deberíamos recordar y aprender quién es Dios y cómo deberíamos vivir como sus hijos. Porque a Dios no le complace sacrificios, ni palabras y asistencia con el corazón frío y lejos de Él. A Dios no le complace aquello. Pero también, como nunca deberíamos olvidar, aun cuando Dios habla en contra de su pueblo, mi querido hermano y hermana que está aquí, aún tenemos esperanza. Siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. En el caso de Israel, en el tiempo de Malaquías, había esperanza porque Cristo iba a venir. El sol de justicia iba a venir a salvar a su pueblo. Para nosotros, nuestra esperanza es que Cristo ha venido, ha conquistado la muerte y el pecado, nos ha salvado de nuestros pecados y nos ha dado de su Santo Espíritu para preservarnos para el día del juicio. Por eso, aun cuando Dios tiene que corregirnos y hablarnos fuertemente, lo hace en amor y lo hace en Cristo. Su disciplina no es para alejarnos siempre, sino para abrir nuestros ojos otra vez y regresarnos al camino antes de que nos destruyamos. Debido a que Cristo y nuestra unión con Él está, aún su disciplina es amor, aún es gracia y misericordia, porque nos muestra que Dios rehúsa abandonarnos,
Dios no puede ni quiere dejarnos solos, aún con todo nuestro pecado, porque hemos sido unidos a su Hijo y su Hijo es quien pagó por nuestros pecados. Pero ahora, hermanos, permítanme desarrollar el último punto, que es corto, no se preocupe. Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero. Mire otra vez el versículo 1 de Malaquías 1. Dice el texto: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Y qué más dice? Por medio de Malaquías. Mis queridos hermanos, Dios habla en contra de su pueblo debido a su pecado, y Dios habla así por medio de su mensajero. Malaquías, el profeta, era el mensajero de Dios para Israel en ese tiempo, para comunicar su palabra en contra de su pueblo. Y hoy en día tenemos pastores que también son mensajeros, no inventando nada, ni recibiendo revelación especial de Dios, sino comunicando la palabra de Dios al pueblo como el portador de Dios. Y esto es, ante todo, porque Cristo está hablando. Cristo es el verbo y simplemente queremos que otros entiendan y reciban lo que Él ya ha dicho. Tal vez aquí el pueblo de Dios se enojó con Malaquías, pero hermanos, él era solo el mensajero. Sabemos que de hecho esto sucedió con otros profetas. Por ejemplo, ¿sabe qué hicieron con Jeremías? Lo azotaron y no contento con eso, lo echaron a un pozo a morir. Los mensajeros de Dios nunca han sido bien recibidos por el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios está viviendo en hipocresía y pecado. Y es lo mismo hoy en día. Cuando el pastor te dice algo, ya no solo es el predicador. Él te está confrontando con tu pecado. No te enojes con el pastor. Cuando Dios usa cualquier predicador en esta iglesia o en otra para mostrar tu hipocresía y tu pecado, no te enojes con la persona. No digas, es joven, no sabe lo que está diciendo todavía. No sabe lo que yo he vivido. No, él no es mi pastor todavía, no hay que hacerle caso. No digas, este predicador no me entiende y no conoce mi situación. No digas eso, querido hermano, no digas eso, querido amigo que estás aquí, porque él es solamente el mensajero que Dios está usando. Entiende esto, es Dios que te está hablando a ti. Así que no te distraigas por el mensajero. Aun si el mensajero, escúchame bien, aun si el mensajero no habla bien, aun si el mensajero se confunde con sus palabras, a lo mejor el mensajero no es un gran elocutor, a lo mejor no es un buen predicador, a lo mejor no es como tal persona que sale en YouTube. No importa, no te enfoques en el mensajero, sino en el mensaje. Dios te está hablando. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones a este sermón. Vamos a ser directos. Hasta ahora no he sido directo. Vamos a ser directos pensando en este mensaje. ¿No te gusta que yo te diga que no estás escuchando la voz de Dios con tus hábitos los domingos, los miércoles y los viernes? ¿No te gusta que como miembro de la iglesia te pida hablar conmigo antes de tomar decisiones? ¿No te gusta que a veces te tenga que escribir o acercarme un día para mandarte un mensaje y confrontarte con tu pecado? Pues mi querido hermano, escúchame bien, a mí tampoco me gusta. Yo sufro del pecado, del temor de los hombres. Yo lo tengo. Especialmente sabiendo que muchas veces lo que digo va a ser rechazado. Aún si vengo con la palabra de Dios en mano, Dios hablando por medio de mí, yo sé que puedo ser rechazado. Por eso muchas veces prefiero no decir nada, porque no me gusta ser rechazado otra vez y porque tengo miedo. Esa es la verdad. Pero eso como miembro de la iglesia. Pero como mensajero no tengo ese derecho de no decir nada. Soy portavoz. Y mi querido hermano, no me corresponde a mí tu respuesta.
Solamente me corresponde darte el mensaje. Y después tú estás ante Dios respondiendo a Él, no a mí. Es interesante cómo la revelación natural nos enseña esto, ¿no? A ustedes les llega un mail del banco. Los mails del banco no son tan bonitos, ¿no? Y al último dice, no responda a este mensaje. Sí, lo he leído. Te manda la máquina, ¿no es cierto? No respondas a este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el mensajero no es importante. Qué importante es el mensaje. En este sentido, mi querido hermano y amigo, Dios habla por medio de sus mensajeros. Tú estás entonces ante Dios. Y cuando pienso en esto, entonces me libero para poder, y tengo ahora valentía para poder decir lo que tengo que decir. Dios te habla por medio de sus mensajeros. Dios habla a veces en contra de ti por medio de un mensajero. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer caso. No esperes una voz del cielo, no esperes hasta que sientas algo bonito de cierto versículo cuando estás a solas con Dios. No estés pensando en, voy a escuchar otra opinión, como que si tratara de un asunto médico. ¿Saben por qué? Porque hay un solo Dios. No estés con esa renuencia de, déjame escuchar dos, tres opiniones a ver qué hay. Si tú estás con esa actitud, siempre, la verdad es que tú tienes incredulidad más que otra cosa. Tienes que hacer caso. No esperes la voz del cielo. No esperes un sonido bonito de un versículo y entonces sentir que Dios está hablando. Escucha la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Amén, hermanos. La conclusión entonces de esta predicación es que Dios nos enseña entonces, por medio de este libro de Malaquías, de que estemos preparados a recibir su mensaje, su voz hablándonos, tal vez en contra de nosotros, por medio de su mensajero. Amén. Oremos.